Hay un error que no parece un error. De hecho, suele verse como una virtud. Algo educado. Algo deseable. Algo que incluso te aplauden. Es el error de querer gustar a cualquiera y no darte cuenta del precio que estás pagando por ello. Porque querer gustar no suena peligroso. Suena amable. Suena humano. Suena a buena persona. Pero cuando ese deseo se vuelve automático, constante, incontrolable, empieza a ser algo muy silencioso. Te va alejando de ti. No ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas decisiones. En palabras que eliges no decir. En opiniones que suavizas. En emociones que escondes. En límites que postergas. En silencios que no nacen de la calma, sino del miedo. Y el miedo no siempre se siente como miedo. Muchas veces se siente como ansiedad leve, como incomodidad social, como tensión en el cuerpo cuando hablas, como agotamiento después de interactuar con otros, como esa sensación rara de no saber bien quién eres cuando estás solo. Desde fuera, nadie lo nota. Te ven funcional, adaptable, correcto, pero por dentro, algo se empieza a fragmentar. Porque cuando intentas gustar a cualquiera, tienes que convertirte en muchas versiones de ti. Y sostener muchas versiones cansa más que sostener cualquier conflicto. Este error suele empezar temprano. Muy temprano. Cuando descubres que ser tú tal como eres no siempre garantiza aceptación. Y aprendes, sin que nadie te lo explique, que ajustar tu forma de ser aumenta las probabilidades de pertenecer. Así que ajustas el tono. Ajustas el humor. Ajustas la opinión. Ajustas la intensidad. Y cada ajuste parece pequeño. Inofensivo. Pero acumulados, crean una distancia interna difícil de nombrar. Aquí aparece la raíz psicológica del problema: confundir aceptación con aprobación. La aceptación no exige que te modifiques. La aprobación sí. Y cuando aprendes a vivir buscando aprobación, tu autoestima deja de ser interna y se vuelve reactiva. Depende de miradas. Depende de respuestas. Depende de gestos. Depende de silencios ajenos. Y eso coloca tu sistema nervioso en una posición muy vulnerable. Porque cada interacción se vuelve una evaluación. Cada conversación, un examen. Cada vínculo, un escenario donde inconscientemente te preguntas: ¿les gusté? ¿Dije lo correcto? ¿Fui demasiado? ¿Fui poco? ¿Qué pensaron de mí? Esa autoevaluación constante no es timidez. Es hipervigilancia social. Y es una de las fuentes más grandes de ansiedad en personas aparentemente seguras. Querer gustar a cualquiera te entrena para mirar siempre hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Para medir tu valor en función de la reacción del otro, no de tu coherencia interna. Y aquí ocurre algo clave. Cuanto más intentas gustar, menos auténtico te sientes. Y cuanto menos auténtico te sientes, más inseguro te vuelves. Y cuanto más inseguro, más intentas gustar. Es un círculo silencioso, pero poderoso. Muchas personas creen que su problema es que no tienen suficiente autoestima. Pero en realidad, tienen una autoestima externalizada. Aprendieron a sentirse bien consigo mismas solo cuando son bien recibidas. Y eso no es autoestima. Es dependencia emocional sutil. No dependencia de una persona en específico, sino de la validación en general. El cuerpo reacciona a esto con señales muy claras. Tensión antes de hablar. Cansancio después de socializar. Sensación de vacío cuando no hay estímulo externo. Dificultad para estar solo sin distracciones. Pensamientos recurrentes sobre cómo fuiste percibido. No porque seas débil. Porque llevas mucho tiempo actuando. Actuar quien debería ser para gustar es uno de los trabajos emocionales más agotadores que existen. Aquí aparece una verdad incómoda. Querer gustar a cualquiera no te hace más querido, te hace más invisible. Invisible para ti. Porque cada vez que eliges agradar en lugar de ser honesto, envías un mensaje interno muy claro: lo que soy no es suficiente. Y ese mensaje, repetido, erosiona la autoestima desde dentro. No necesitas que nadie te critique para sentirte pequeño. Te criticas solo cada vez que te corriges para encajar. Muchas personas confunden ser flexible con borrarse. Confunden empatía con autoabandono. Confunden adaptación con traición interna. Y todo eso se aprende en contextos donde el afecto estaba condicionado. Si aprendiste que eras más querido cuando eras fácil, cuando no incomodabas, cuando no llevabas la contraria, es lógico que hoy busques gustar. No es un defecto de carácter. Es una estrategia de supervivencia emocional que ya no te sirve. Pero soltarla da miedo. Porque aparece una pregunta que asusta. Si dejo de intentar gustar, ¿quién se queda? ¿A quién voy a perder? ¿Qué pasará si muestro lo que realmente pienso, siento o necesito? Ese miedo no es exagerado. Es profundo. Porque toca algo esencial.
el miedo a no ser suficiente sin máscaras. Y ese miedo es el núcleo de muchos problemas de autoestima. Aquí es importante decir algo con claridad: no puedes construir autoestima intentando ser deseable. La deseabilidad depende del contexto, de la cultura, de la persona que te mire. La autoestima necesita algo más estable: autoaprobación. Pero la autoaprobación no se desarrolla pensando positivo. Se desarrolla cuando empiezas a tolerar el riesgo de no gustar. Y eso va en contra de todo lo que te enseñaron. Durante mucho tiempo, tal vez confundiste armonía con ausencia de conflicto. Creíste que si nadie se molesta, todo está bien. Pero muchas veces esa armonía externa se construyó sobre tu silencio interno. Y el cuerpo lo sabe. Por eso, aunque todo parezca bien por fuera, por dentro hay ansiedad. Por dentro hay tensión. Por dentro hay una sensación persistente de estar en deuda contigo. Todavía no hemos hablado de cómo este patrón se forma a nivel neuropsicológico, ni de por qué el cerebro se vuelve adicto a gustar. Tampoco de cómo la dopamina y el miedo al rechazo sostienen este comportamiento, ni de cómo empezar a soltarlo sin volverte rígido, aislado o agresivo. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si sientes que te adaptas demasiado, que te corriges en exceso, que te cansas de ser agradable, no es porque seas falso. Es porque llevas mucho tiempo priorizando gustar por encima de estar en paz contigo. Y ese es un error comprensible, pero corregible. Para entender por qué querer gustar a cualquiera se vuelve tan atrapante, hay que mirar algo que casi nunca se nombra con honestidad. El cerebro aprende muy rápido que comportamientos generan aceptación. Y una vez que lo aprende, hace todo lo posible por repetirlos. No por maldad, por supervivencia. Desde el punto de vista neuropsicológico, el rechazo social activa en el cerebro circuitos muy similares a los del dolor físico. No es una metáfora. El cuerpo realmente lo vive como amenaza. Por eso, cuando alguien te aprueba, te sonríe, te valida, algo se enciende dentro. Una pequeña descarga de alivio, de placer, de dopamina. Y el cerebro registra eso. Aprende que gustar equivale a estar a salvo. El problema no es sentir esa descarga. El problema aparece cuando tu sistema empieza a depender de ella para regularse. Cuando tu sensación de valía empieza a subir y bajar según cómo reaccionan los demás. En ese punto, ya no estás buscando conexión. Estás buscando regulación emocional externa. Y eso tiene consecuencias profundas. Porque cada interacción se convierte en una apuesta. Cada gesto ajeno puede calmarte o desestabilizarte. Si la respuesta es positiva, te relajas. Si es ambigua o negativa, tu mente se acelera. Empiezas a analizar, a repasar, a corregirte mentalmente. ¿Qué dije mal? ¿Soné raro? ¿Fui demasiado? ¿Debí callar? Ese bucle no es inseguridad superficial. Es un sistema nervioso entrenado para escanear aceptación. Aquí aparece algo importante. No todas las personas que quieren gustar se sienten inseguras conscientemente. Muchas se sienten confiadas, sociables, incluso carismáticas. Pero por dentro hay un costo oculto: la imposibilidad de descansar siendo uno mismo. Porque cuando gustar se vuelve prioridad, no te preguntas qué quieres expresar. Te preguntas qué va a ser bien recibido. Y esa pregunta, repetida cientos de veces al día, va erosionando la claridad interna. Poco a poco, dejas de saber qué opinas de verdad, que te gusta sin filtro, qué límites necesitas, porque siempre estás ajustándote. Aquí entra otro elemento clave: la comparación social. Cuando tu autoestima depende de gustar, no puedes evitar compararte. Comparas tu forma de hablar, de actuar, de reaccionar. Mides si encajas mejor o peor que otros. Y la comparación constante es uno de los mayores drenajes de autoestima que existen. No porque seas envidioso, sino porque estás buscando referencias externas para saber si estás bien. Y el problema de las referencias externas es que nunca se estabilizan. Siempre hay alguien más carismático, más seguro, más querido, más visible. Y entonces la sensación de insuficiencia vuelve. El cerebro, al recibir pequeñas dosis de aprobación, quiere más. No porque seas débil, sino porque la dopamina funciona así. Se adapta rápido. Lo que antes calmaba, luego no alcanza. Por eso muchas personas sienten que, aunque reciben validación, nunca es suficiente. Siempre hay una inquietud de fondo. Una sensación de tener que esforzarse un poco más para seguir siendo aceptado. Y ese esfuerzo es agotador. Aquí aparece una paradoja dolorosa. Cuanto más te esfuerzas por gustar, menos auténtica se siente la conexión. Porque, en el fondo, sabes que no te están viendo del todo. Te están viendo a través de una versión editada de ti. Y esa sensación de no ser visto genera soledad, incluso rodeado de gente.
Muchas personas dicen me llevo bien con todos, pero por dentro sienten que nadie las conoce de verdad. No porque los demás no quieran, sino porque nunca bajaron la guardia suficiente para mostrarse sin filtro. Querer gustar a cualquiera te mantiene a salvo del rechazo, pero también te mantiene lejos de la intimidad real. Aquí hay otra capa importante, el miedo a incomodar. Muchas personas que buscan gustar no temen tanto al rechazo explícito como a incomodar emocionalmente al otro. Temen generar tensión, desacuerdo, incomodidad. Y para evitar eso, se autocensuran. No dicen lo que piensan. No piden lo que necesitan. No marcan límites claros. Y esa autocensura se convierte en una forma de autoabandono muy sofisticada. Desde fuera, parece empatía. Desde dentro, es desconexión. El cuerpo empieza a resentirlo. Tensión en el pecho. Nudo en la garganta. Fatiga social. Dificultad para relajarte después de interactuar. No porque la gente sea mala, sino porque estás actuando todo el tiempo. Aquí es importante entender algo. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza relacional aprendida. Si aprendiste que no gustar implica perder amor, pertenencia o seguridad, tu sistema nervioso reaccionará con ansiedad ante cualquier posibilidad de desaprobación. Incluso cuando ya no eres un niño. Incluso cuando ya no dependes de esas personas. Incluso cuando racionalmente sabes que no pasa nada. El cuerpo reacciona igual. Por eso, decir no debería importarme no funciona. No es un problema de lógica. Es un patrón aprendido. Querer gustar se vuelve una identidad silenciosa. No te defines como alguien que busca aprobación, pero organizas muchas de tus decisiones alrededor de ella. Y eso te va alejando de algo esencial, la autoaprobación. La autoaprobación no significa gustarte todo el tiempo. Significa no traicionarte para gustar. Significa poder tolerar que alguien no esté de acuerdo contigo sin sentir que tú estás mal. Y eso, para alguien que aprendió a gustar para sentirse seguro, es un territorio completamente nuevo. Soltar la necesidad de gustar no implica volverte indiferente. Implica dejar de usar la reacción del otro como termómetro de tu valor. Pero para hacer eso, hay que atravesar algo que asusta, el silencio interno que aparece cuando ya no estás buscando aprobación constante. Ese silencio puede sentirse como vacío al inicio, porque estabas acostumbrado a llenarlo con miradas, respuestas, señales externas. Aprender a estar ahí, contigo, sin aplauso, sin validación inmediata, es uno de los desafíos más grandes para la autoestima. Todavía no hemos hablado de cómo este patrón suele formarse en la infancia, ni de qué tipo de entornos lo refuerzan más. Tampoco de cómo empezar a soltarlo sin convertirte en alguien rígido, distante o reactivo. Ni de cómo construir una autoestima que no dependa de gustar. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si sientes que necesitas agradar para sentirte tranquilo, no es porque seas falso. Es porque tu sistema nervioso aprendió que gustar era una forma de estar a salvo. Y desaprender eso no es un acto de rebeldía. Es un acto profundo de cuidado personal. Hay algo que casi nunca se reconoce cuando hablamos de querer gustar a cualquiera, y es que no nace del amor por los demás, sino del miedo a perder el vínculo. No es generosidad pura. Es una forma aprendida de protección emocional. En algún momento de tu historia, probablemente entendiste que mostrarte tal como eras no garantizaba seguridad. Tal vez no fue algo explícito. No hizo falta que nadie te lo dijera directamente. Bastó con pequeños gestos, cambios de tono, retiradas de afecto, miradas que se apagaban cuando incomodabas, silencios que duraban más de lo normal. Y el cuerpo aprendió. Aprendió que había versiones de ti que eran más aceptables que otras, que había emociones que convenía ocultar, opiniones que era mejor suavizar, necesidades que molestaban. Y sin darte cuenta, empezaste a editarte. No para engañar, para sobrevivir emocionalmente. Aquí aparece una de las heridas más profundas asociadas a este patrón, la confusión entre ser querido y ser tolerado. Cuando gustar se vuelve una condición para pertenecer, ya no sabes si te quieren por quién eres o por cómo te adaptas. Y esa duda es devastadora para la autoestima. Porque si te quieren solo cuando te ajustas, entonces el mensaje interno es claro. Tal como soy, no es suficiente. Ese mensaje no siempre se siente como tristeza. Muchas veces se siente como hiperexigencia, como autoobservación constante, como la sensación de que siempre podrías hacerlo un poco mejor para no perder el afecto. Y esa sensación no descansa. Aquí es donde la autoestima empieza a deformarse. No se rompe de golpe. Se vuelve frágil, reactiva, dependiente. Empieza a necesitar confirmaciones constantes para sostenerse. Por eso, muchas personas que buscan gustar no se sienten inseguras todo el tiempo.
A veces se sienten bien, incluso muy bien, pero esa sensación es inestable. Depende de estímulos externos, de respuestas, de aprobación. Cuando esa aprobación falta, el vacío aparece. Y ese vacío no es falta de amor propio en abstracto. Es falta de anclaje interno. Otra cosa importante es que este patrón no solo se activa con personas importantes. Se generaliza. Empiezas a querer gustar en todos lados. En el trabajo, en amistades, en redes sociales, incluso con desconocidos. Porque el cerebro no distingue jerarquías emocionales cuando se trata de aceptación. Cualquier señal de aprobación calma. Cualquier señal de rechazo inquieta. Y así, poco a poco, tu energía se va hacia afuera. Te vuelves experto en leer el ambiente, en captar microgestos, en ajustar tu comportamiento según quien esté enfrente. Y desde fuera, eso puede parecer inteligencia emocional. Pero por dentro, muchas veces es hiperadaptación. La hiperadaptación no es conexión. Es estrategia. Y toda estrategia sostenida agota. Aquí aparece algo que muchas personas sienten pero no saben nombrar: el cansancio de ser agradable. No es que no te guste la gente. Es que te cansa no poder bajar la guardia. No poder ser torpe. No poder estar de mal humor. No poder decir no sin justificarte. Ese cansancio es una señal clara de que estás viviendo desde la aprobación y no desde la autoestima. Porque la autoestima no te exige gustar todo el tiempo. Te permite ser humano, contradictorio, incompleto, a veces incómodo. Cuando no tienes esa base interna, cada error se siente como una amenaza. Cada silencio ajeno se interpreta como desaprobación. Cada cambio de tono activa alerta. Y el sistema nervioso entra en modo vigilancia. Aquí entra otro componente clave. El miedo al rechazo no es miedo a que no te quieran, es miedo a quedarte solo emocionalmente. A sentir que no hay lugar para ti si no cumples ciertas condiciones. Ese miedo no se resuelve repitiéndote que no pasa nada. Se resuelve construyendo una relación interna más sólida. Pero antes de eso, hay que entender algo fundamental. Querer gustar fue una solución, no un defecto. Fue la mejor forma que encontraste para mantener el vínculo en un entorno donde sentías que podías perderlo. Por eso soltar este patrón da tanto miedo. Porque el cuerpo no lo vive como una mejora. Lo vive como una amenaza. Como si dejaras de hacer algo que te protegía. Y aquí aparece una pregunta que muchas personas no se atreven a formular. ¿Qué pasaría si dejo de intentar gustar y a alguien no le agrado? Esa pregunta toca un punto sensible. Porque la respuesta no siempre es tranquila. A veces la respuesta es: perdería vínculos. Perdería oportunidades. Perdería lugares donde hoy pertenezco. Y eso es verdad. Pero aquí hay algo que rara vez se considera. ¿Qué estás perdiendo ahora mismo por intentar gustar a cualquiera? Estás perdiendo espontaneidad. Estás perdiendo claridad. Estás perdiendo descanso interno. Estás perdiendo la posibilidad de sentirte suficiente sin aplauso. Y esas pérdidas son silenciosas, pero profundas. Querer gustar te promete seguridad a corto plazo, pero te cobra identidad a largo plazo. Otra cosa que empieza a aparecer cuando vives así es la dificultad para poner límites. Porque poner un límite implica arriesgarte a no gustar. Implica incomodar. Implica tolerar una reacción negativa. Y si tu autoestima depende de agradar, ese riesgo se siente demasiado alto. Entonces callas. Cedes. Te adaptas. Y luego te preguntas por qué te sientes usado, cansado o poco valorado. No porque los otros sean necesariamente abusivos, sino porque no te mostraste completo. Cuando no muestras tus límites, el otro no puede respetarlos. Aquí hay una verdad dura pero liberadora: no puedes ser auténtico y gustar a cualquiera al mismo tiempo. La autenticidad filtra. Y ese filtro es necesario. No todo el mundo va a resonar contigo cuando dejes de editarte. Y eso no significa que tú estés mal. Significa que estás dejando de ser genérico. La autoestima no se construye gustando. Se construye perteneciéndote. Pero antes de llegar ahí, hay que atravesar una etapa incómoda. Tolerar el malestar de no agradar sin volver a corregirte. Sentir la incomodidad sin correr a arreglarla. Permitir que alguien no esté de acuerdo sin interpretarlo como un juicio sobre tu valor. Ese entrenamiento no es mental. Es emocional. Y lleva tiempo. Todavía no hemos hablado de cómo este patrón se refuerza en la adultez a través de redes sociales, ni de cómo la dopamina mantiene activa la necesidad de gustar. Tampoco de qué ocurre cuando empiezas a soltarla y aparece culpa, miedo o soledad. Ni de cómo empezar a construir una autoestima que no dependa de la reacción ajena. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si intentas gustar a cualquiera, no es porque sea superficial. Es porque aprendiste que gustar era una forma de no quedarte solo.
Y aprender a no depender de eso no te vuelve menos humano. Te vuelve más libre. Hay un momento clave en este patrón que casi siempre pasa desapercibido, pero que explica por qué querer gustar a cualquiera termina debilitando la autoestima. Empiezas a vivir desde la reacción del otro y no desde tu experiencia interna. No decides qué decir por lo que sientes. Decides qué decir por lo que imaginas que el otro va a sentir. Y esa anticipación constante te saca del presente. Tu mente empieza a adelantarse, a evaluar escenarios, a suavizar palabras antes de pronunciarlas, a corregirte incluso antes de haber sido rechazado. Y vivir así te coloca en una posición muy frágil. Dependes de algo que no controlas para sentirte en paz. Aquí aparece una ansiedad muy particular, una ansiedad que no siempre se nota como nervios evidentes, pero que se manifiesta como tensión basal. Una sensación de estar siempre un poco alerta. Un cuerpo que no termina de relajarse. Una mente que nunca baja del todo la guardia. No porque estés en peligro, porque estás esperando una reacción. Ese estado de espera constante mantiene el sistema nervioso activado. El cuerpo no sabe si va a ser aprobado o rechazado, y ante la duda, se prepara. Se tensa. Se adapta. Se contrae. Y esa contracción sostenida se vuelve normal. Aquí es donde muchas personas dicen, así soy yo, siempre fui así. Pero no es personalidad. Es un patrón aprendido de regulación externa. Cuando tu calma depende de gustar, tu sistema nervioso no se autorregula. Se regula por proxy, a través de los demás. Y eso es agotador. Otra consecuencia silenciosa de este patrón es la dificultad para sentir deseos propios. Porque cuando estás demasiado enfocado en agradar, tus deseos pasan a segundo plano. No porque no existan, sino porque no tienen prioridad. Empiezas a preguntarte más qué quieren los demás que qué quieres tú. Y con el tiempo, esa pregunta se vuelve automática. Ya no sabes si lo que haces lo haces porque te gusta o porque queda bien. Esa confusión erosiona la autoestima de una forma muy profunda. La autoestima necesita contacto con el deseo, con la preferencia, con la elección auténtica. Cuando eso se pierde, te vuelves funcional, pero vacío. Aquí aparece una sensación que muchas personas describen sin entenderla del todo: sentirse reemplazable. Como si no importara quién eres exactamente, mientras cumplas el rol de agradar. Y esa sensación nace de no haberte mostrado completo. Porque cuando no muestras tu verdad, el otro no se vincula contigo, se vincula con una versión adaptable. Y esa versión, por definición, puede ser reemplazada. Eso duele, aunque no siempre se nota. Aquí ocurre algo importante. Cuanto más intentas gustar, más dependes de señales externas para sentirte válido. Y cuanto más dependes de esas señales, menos toleras su ausencia. Por eso un mensaje no respondido inquieta. Por eso una mirada neutra se interpreta como rechazo. Por eso un cambio de tono genera dudas internas. No porque seas inseguro por naturaleza, sino porque te entrenaste para leer aceptación como supervivencia. El cuerpo no sabe que ahora eres adulto, que ya no dependes de cada vínculo para sobrevivir. Responde como aprendió. Y aquí aparece una trampa muy común: intentar corregir esto gustando todavía más. Si algo no salió bien, te esfuerzas más. Sonríes más. Te explicas más. Te adaptas más. Y ese exceso de esfuerzo termina comunicando algo contrario a lo que buscas: inseguridad. No porque lo seas, sino porque no estás siendo tú. La autenticidad transmite estabilidad interna. La adaptación excesiva transmite ansiedad. Y las personas, aunque no lo sepan explicar, lo perciben. Aquí hay una verdad incómoda. La gente confía más en quien se sostiene que en quien se acomoda todo el tiempo. No porque el primero sea mejor, sino porque el segundo parece no tener centro. Y no tener centro no es un defecto moral. Es una consecuencia de vivir mirando demasiado hacia afuera. Otra cosa que empieza a perderse cuando quieres gustar a cualquiera es la capacidad de tolerar el desacuerdo. Cualquier diferencia de opinión se vive como amenaza. No como intercambio, sino como riesgo. Y eso te empuja a suavizarte, a callar, a ceder incluso cuando algo es importante para ti. Ese patrón no solo afecta la autoestima, afecta la identidad. Porque la identidad se construye a partir de lo que sostienes, no solo de lo que evitas. Si evitas sistemáticamente el conflicto para gustar, no desarrollas músculo interno. No sabes qué piensas cuando alguien no está de acuerdo. No sabes cómo sostener tu postura sin romperte. Y eso te deja frágil ante la vida. Aquí aparece una paradoja clave. Querer gustar a cualquiera nace del miedo al rechazo, pero termina aumentando la sensación de no ser suficiente. Porque nunca puedes gustar del todo si no te muestras entero. Y cuando alguien se aleja, aunque sea por razones que no tienen que ver contigo, lo vives como confirmación de que fallaste.
de que no fuiste lo suficientemente agradable. Ese golpe a la autoestima se acumula. Otra consecuencia profunda es la dificultad para estar solo. No necesariamente miedo a la soledad, sino incomodidad con el silencio. Porque cuando no hay nadie que valide, aparece la pregunta: ¿y ahora quién soy? Si no estás acostumbrado a mirarte sin espejo externo, la soledad se siente vacía. No porque estés vacío, sino porque no aprendiste a habitarte sin audiencia. Aquí entra algo muy importante. La autoestima no se construye en interacción constante. Se construye también en los momentos donde no hay nadie mirando. En cómo te hablas. En cómo te tratas. En si te apruebas cuando nadie aplaude. Querer gustar a cualquiera te roba esos espacios. Porque incluso cuando estás solo, sigues ensayando versiones para cuando haya otros. Y eso impide el descanso psicológico. El cuerpo no descansa cuando siempre está en escena. Todavía no hemos hablado de qué ocurre cuando empiezas a dejar de gustar a propósito. De la culpa que aparece. Del miedo a perder vínculos. De la sensación de rigidez o soledad inicial. Tampoco de cómo empezar a construir una autoestima interna sin volverte indiferente o aislado. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si te sientes tenso, cansado o vacío después de interactuar, no es porque no sepas relacionarte. Es porque llevas demasiado tiempo relacionándote desde la adaptación y no desde la presencia. Y la presencia, aunque al inicio incomode, es lo único que puede devolverte una autoestima que no dependa de gustar. Llega un momento en este proceso en el que algo empieza a incomodar de una forma distinta. Ya no es solo el cansancio de agradar, ni la ansiedad de anticipar reacciones. Es una sensación más silenciosa, más profunda, la sospecha de que te estás perdiendo a ti mismo. No de forma dramática. No como una crisis abierta. Más bien como una desconexión sutil. Como si no supieras bien qué parte de ti es genuina y qué parte es respuesta aprendida. Como si, al intentar gustar tanto tiempo, hubieras ido diluyendo tus bordes. Y esa sospecha duele. Porque no se trata solo de gustar o no gustar. Se trata de identidad. De saber quién eres cuando no estás adaptándote. De reconocer tu voz cuando no estás ajustando el volumen para no incomodar. Muchas personas llegan a este punto y sienten una especie de vértigo interno. Empiezan a preguntarse cosas que nunca se habían permitido preguntar. ¿Esto que hago me representa? ¿Esto que digo lo siento de verdad? ¿Este acuerdo lo acepto porque quiero o porque temo decepcionar? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Aquí aparece algo importante. Querer gustar a cualquiera no solo afecta cómo te relacionas con los demás, afecta cómo te relacionas contigo. Porque cuando siempre priorizas la reacción externa, aprendes a ignorar señales internas. Hambre emocional, cansancio, incomodidad, necesidad de espacio. Todo eso se vuelve secundario. No porque no lo sientas, sino porque no lo escuchas. Y el cuerpo, cuando no es escuchado, empieza a elevar el volumen. A través de ansiedad, irritabilidad, fatiga, sensación de vacío. No como castigo, sino como intento de ser atendido. Aquí entra una distinción clave para la autoestima. Ser aceptado no es lo mismo que ser respetado. Puede ser aceptado por agradar. Pero el respeto, incluso el respeto propio, nace cuando te sostienes. Cuando no te corriges automáticamente. Cuando no te explicas de más. Cuando no te minimizas para encajar. Ese respeto no siempre genera aplausos. Pero genera algo más estable, confianza interna. Y esa confianza es lo que empieza a faltar cuando gustar se vuelve prioridad. Otra cosa importante que empieza a aparecer en esta etapa es el enojo. No un enojo explosivo, sino un enojo contenido. Una molestia que surge cuando te das cuenta de cuántas veces dijiste sí queriendo decir no. De cuántas veces sonreíste por inercia. De cuántas veces traicionaste un límite para no incomodar. Ese enojo asusta, porque nunca te permitiste sentirlo. Porque sentiste que enojarte te iba a hacer perder amor. Entonces aprendiste a tragártelo. A justificar. A racionalizar. Pero el enojo reprimido no desaparece. Se convierte en tensión. En cinismo. En agotamiento. En una distancia emocional difícil de explicar. Cuando empiezas a permitirte sentirlo sin actuarlo de forma destructiva, algo se ordena. Porque el enojo, cuando se reconoce, es una señal de límite cruzado. No un defecto. No una amenaza. El problema no es el enojo. El problema es no escucharlo. Aquí también aparece una culpa muy particular. La culpa por dejar de ser agradable. Por no responder igual. Por no estar tan disponible. Por no cuidar tanto las formas. Y esa culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás rompiendo un patrón antiguo. El cuerpo reacciona cuando sales de un rol que te mantuvo seguro durante mucho tiempo.
aunque ese rol te haya costado caro. Por eso, en este punto, muchas personas dudan. Se preguntan si no estarán exagerando, si no se están volviendo egoístas, si no deberían volver a ser como antes. Y la tentación de corregirse vuelve. Pero aquí hay una verdad importante: no puedes recuperar la autoestima sin incomodar a alguien, aunque sea un poco. Porque si tu autoestima depende de no incomodar nunca, no es autoestima, es obediencia emocional. Eso no significa volverte conflictivo. Significa permitirte ser real. Otra transformación profunda ocurre cuando empiezas a darte cuenta de que no todo el mundo necesita gustarte, ni tú necesitas gustarle a todo el mundo. Parece obvio, pero no lo es para quien vivió midiendo su valor por la reacción ajena. Aceptar eso no es indiferencia. Es jerarquía emocional. Empiezas a distinguir entre vínculos importantes y vínculos circunstanciales, entre opiniones relevantes y ruido, entre cercanía real y aprobación superficial. Y esa distinción calma, porque ya no todo te afecta igual, ya no todo te atraviesa, ya no todo te define. Aquí también cambia la relación con el silencio del otro. Antes, el silencio era interpretado como rechazo. Ahora, poco a poco, puedes tolerarlo sin llenarlo con explicaciones, sin correr a arreglarlo, sin asumir culpa inmediata. Ese cambio es enorme, porque el silencio deja de ser amenaza y empieza a ser solo silencio. Otra cosa empieza a cambiar en esta etapa: la forma en que te hablas cuando algo no sale perfecto. Ya no te atacas tan rápido. Ya no te dices deberías haber sido mejor, más agradable, más correcto. Empiezas a hablarte con más honestidad y menos castigo. No porque te vuelvas indulgente, sino porque empiezas a respetarte. Y el respeto propio es una de las bases más sólidas de la autoestima. Aquí ocurre algo que sorprende a muchas personas. Al dejar de gustar tanto, algunas relaciones se tensan. Algunas se enfrían. Algunas cambian. Y eso duele, porque confirma uno de tus miedos: no todos se quedan cuando dejas de adaptarte. Pero también ocurre algo distinto: las relaciones que permanecen se sienten más reales, más livianas, menos demandantes, menos basadas en actuación. Y esa calidad compensa la cantidad. Otra verdad incómoda emerge aquí: algunas personas no te querían a ti, querían la versión que les facilitaba la vida. Y aceptar eso duele, pero también libera. Porque ya no tienes que sostener un personaje para mantener un vínculo. La autoestima no se construye manteniendo a todos cerca. Se construye eligiendo no perderte a ti para no perder a otros. Todavía no hemos hablado de cómo sostener esta transición sin aislarte, sin volverte rígido, sin confundir autenticidad con dureza. Tampoco de cómo comunicarte desde este nuevo lugar sin culpa ni agresividad. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si dejar de gustarte genera incomodidad, enojo o tristeza, no es señal de que estés fallando. Es señal de que estás tocando una capa profunda de tu autoestima. Y tocarla duele, pero también es la única forma de reconstruirla desde dentro. Hay un momento muy específico en este camino en el que empiezas a notar algo distinto en tu cuerpo. No es una euforia repentina ni una seguridad exagerada. Es algo más sobrio. Ya no te tensas igual antes de hablar. No desaparece del todo la incomodidad, pero deja de dominarte. Ese cambio no viene de pensar mejor. Viene de dejar de corregirte antes de existir. Durante mucho tiempo, cada palabra pasaba por un filtro interno. Esto va a gustar, esto va a incomodar, esto me va a meter en problemas, esto me va a alejar de alguien. Ese filtro operaba tan rápido que ni lo notabas. Pero el cuerpo sí lo notaba. En forma de tensión, de cansancio, de rigidez. Cuando empiezas a soltar la necesidad de gustar, ese filtro se debilita. No se rompe de golpe, pero deja de ser automático. Y en ese pequeño espacio aparece algo nuevo: presencia. Empiezas a estar más en lo que dices que en cómo será recibido. Más en lo que sientes que en cómo se verá. Más en lo que necesitas que en cómo va a reaccionar el otro. Eso no te vuelve imprudente. Te vuelve más real. Aquí ocurre algo importante a nivel emocional. Empiezas a tolerar mejor la desaprobación. No porque no duela, sino porque ya no la interpretas como una amenaza a tu valor. La desaprobación deja de significar algo está mal conmigo y empieza a significar esto no encaja aquí. Esa diferencia cambia todo. Porque cuando la desaprobación se vuelve contextual y no identitaria, el cuerpo se relaja. Ya no necesita defenderse tanto. Ya no necesita corregirse de inmediato. Ya no necesita agradar para sobrevivir. Y aquí aparece algo que muchas personas no esperan. Empiezas a sentir más calma después de interactuar, incluso cuando hubo desacuerdo. No porque todo haya sido perfecto, sino porque no te traicionaste. Esa calma es nueva.
Y al inicio puede sentirse extraña. Porque estás acostumbrado a medir si gustaste, no si fuiste coherente contigo. Pero esa coherencia interna empieza a convertirse en un nuevo criterio de bienestar. Aquí también cambia tu relación con el error social. Antes, decir algo mal te perseguía durante horas o días. Repasabas la conversación. Te castigabas mentalmente. Te prometías hacerlo mejor la próxima vez. Ahora, poco a poco, el error deja de ser un juicio global sobre ti. Se vuelve solo un error. Y eso es enorme para la autoestima, porque la autoestima se fortalece cuando puedes equivocarte sin derrumbarte. Cuando puedes no gustar sin sentir que desapareces. Cuando puedes sostener tu presencia incluso cuando no hay aprobación. Otra transformación profunda ocurre en tu forma de escuchar a los demás. Cuando no estás tan enfocado en gustar, escuchas mejor. No para responder bien, sino para entender. No para agradar, sino para conectar. Paradójicamente, muchas personas empiezan a sentirse más cómodas contigo cuando dejas de esforzarte tanto por gustar. Porque ya no estás actuando. Estás presente. Y la presencia transmite seguridad. No una seguridad arrogante. Una seguridad tranquila. Aquí aparece una verdad que rompe muchos mitos. No gustar a cualquiera no te vuelve menos querido, te vuelve más confiable. Porque quien no se borra para agradar suele tener un centro. Y ese centro se siente. No todo el mundo lo va a elegir. Y eso está bien. La autoestima no necesita ser elegida por todos. Necesita no ser traicionada por ti. En esta etapa, también empiezas a notar que algunas personas reaccionan distinto. Algunas se alejan. Otras intentan corregirte. Otras te dicen que has cambiado. Y esas reacciones pueden remover culpa o duda. Pero aquí es clave algo. Cambiar no es el problema es seguir siendo alguien que no te representa. Muchas veces, cuando alguien dice has cambiado, lo que realmente está diciendo es ya no te acomodas como antes. Y eso puede incomodar a quienes se beneficiaban de tu adaptación. Aceptar eso duele. Pero también aclara. Porque te das cuenta de algo importante. No todo vínculo se rompe cuando dejas de gustar. Solo se rompen los que dependían de que te borres. Los vínculos que pueden sostener tu presencia real se vuelven más sólidos. Más honestos. Más respirables. Aquí también cambia la relación con el silencio interno. Antes, el silencio te llevaba a pensar qué deberías hacer para gustar más. Ahora, el silencio empieza a sentirse como espacio. Como pausa. Como descanso. No siempre cómodo. Pero más auténtico. Ese descanso no viene de que todo esté bien afuera. Viene de que ya no estás en guerra contigo adentro. Otra cosa muy importante ocurre en esta etapa. Empiezas a elegir mejor tus batallas. Ya no necesitas gustar en todos lados. Ya no necesitas explicar todo. Ya no necesitas caer bien a cualquiera. Empiezas a reservar tu energía. Y reservar energía no es egoísmo. Es salud emocional. Cuando dejas de gustar compulsivamente, tu energía deja de dispersarse. Ya no está repartida en 100 intentos de agradar. Empieza a concentrarse. Y esa concentración se siente como estabilidad. Aquí aparece una sensación nueva. Sentirte suficiente incluso cuando no eres preferido. No porque no importe, sino porque no te define. Ese es uno de los mayores hitos en el desarrollo de la autoestima. No es dejar de querer ser querido. Es dejar de necesitarlo para estar bien contigo. Todavía queda cerrar este recorrido. Falta integrar cómo sostener esta forma de estar sin aislarte, sin endurecerte, sin convertir la autenticidad en una coraza. Falta hablar de cómo relacionarte desde este nuevo lugar con más calma y menos miedo. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Cuando dejas de querer gustar a cualquiera, no te quedas solo. Te quedas contigo. Y desde ahí, cualquier vínculo que llegue ya no te encuentra vacío ni actuando. Te encuentra presente. Hay un momento muy sutil, pero profundamente transformador, en el que empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas gustar para sentirte seguro. No porque hayas dejado de valorar el vínculo, sino porque algo dentro de ti empezó a ocupar su lugar. Ese momento no llega como una decisión consciente. Llega como una experiencia. Un día dices algo que antes hubieras callado. Otro día no sonríes por compromiso. Otro día no explicas de más. Y no pasa nada terrible. El mundo no se derrumba. El vínculo no siempre se rompe. Y tú sigues estando ahí. Ese sigo estando es clave. Porque durante mucho tiempo, una parte de ti creyó que si dejabas de agradar, desaparecerías emocionalmente. Que perderías valor. Que quedarías solo. Y cuando empiezas a comprobar que eso no ocurre, el sistema nervioso aprende algo nuevo. Aprende que tu existencia no depende de gustar. Y ese aprendizaje cambia la relación con la autoestima de raíz.
Aquí aparece algo muy importante. Empiezas a sentirte más estable incluso cuando alguien no está de acuerdo contigo. No porque no te importe, sino porque ya no te desorganiza. El desacuerdo deja de vivirse como rechazo. Se vive como diferencia. Esa distinción es enorme. Cuando confundes desacuerdo con rechazo, cualquier diferencia te amenaza. Cuando lo separas, puedes sostener tu postura sin sentir que te invalidan. Y sostenerte no significa imponerte. Significa no desaparecer. En esta etapa, muchas personas se sorprenden al notar que su ansiedad social disminuye. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no están actuando todo el tiempo. Ya no están midiendo cada palabra. Ya no están pendientes de cada gesto. La ansiedad baja cuando el cuerpo deja de estar en escena. Aquí también empieza a cambiar la forma en que te perciben los demás. Algunos se sienten más cómodos contigo, otros menos. Y eso puede generar ambivalencia interna. Porque una parte de ti extraña ser querido por todos, y otra parte disfruta no tener que sostener ese esfuerzo constante. Aceptar esa ambivalencia es parte del proceso. Porque soltar la necesidad de gustar implica aceptar que no todos los vínculos van a permanecer igual. Algunos se profundizan. Otros se diluyen. Otros muestran que estaban sostenidos más por tu adaptación que por una conexión real. Y eso duele. Pero también aclara. Aquí ocurre algo que muchas personas no anticipan. Empiezas a respetarte más cuando alguien no te elige. Antes, el rechazo activaba autocrítica. Ahora, poco a poco, empieza a activar discernimiento. No todo rechazo es pérdida. A veces es información. Información sobre dónde no puedes ser tú. Sobre dónde tienes que editarte demasiado. Sobre dónde tu presencia real no es bienvenida. Y eso no te hace menos valioso. Te hace más consciente. Otra transformación profunda ocurre cuando empiezas a sentirte suficiente sin tener que demostrarlo. No porque te creas mejor, sino porque ya no estás en competencia constante por aprobación. La competencia por gustar es una guerra silenciosa. Nunca termina. Siempre hay alguien más simpático, más carismático, más visible. Salir de esa guerra no te hace perder. Te hace libre. Aquí también cambia la forma en que te relacionas con tus errores. Antes, equivocarte socialmente era una amenaza. Ahora, empieza a ser parte de la experiencia humana. Puedes decir algo torpe. Puedes incomodar. Puedes no caer bien. Y seguir sintiéndote digno. Esa capacidad no nace de la indiferencia. Nace de una autoestima que ya no depende de la reacción inmediata del otro. Otra cosa importante es que empiezas a escuchar más tu cuerpo. Antes, el cuerpo estaba ocupado sosteniendo tensión. Ahora, empieza a darte señales más claras. Notas cuando algo no te hace bien. Cuando te estás forzando. Cuando estás entrando en un lugar que no te representa. Y esas señales ya no se ignoran tan fácilmente. Porque cuando dejas de gustar compulsivamente, recuperas algo esencial: la autoridad interna. Empiezas a confiar en tu criterio. En tu sensación. En tu límite. No necesitas justificarlo tanto. No necesitas convencer a nadie. Te basta con sentir que es real para ti. Eso no te vuelve cerrado. Te vuelve claro. Aquí aparece una sensación que muchas personas describen como alivio tranquilo. No euforia. No entusiasmo exagerado. Un alivio sobrio. Como si ya no tuvieras que sostener una postura incómoda todo el tiempo. Ese alivio no viene de que ahora gustes menos. Viene de que ya no te estás evaluando constantemente. Y dejar de evaluarte es uno de los mayores regalos que puedes darte. Otra cosa importante es que empiezas a notar cuánta energía estaba secuestrada por el intento de agradar. Energía mental, emocional, corporal. Y cuando esa energía se libera, aparece espacio para otras cosas. Para creatividad, para profundidad, para silencio, para relaciones más auténticas. No porque te vuelvas mejor persona, sino porque ya no estás disperso. Aquí también cambia tu relación con el conflicto. Antes, el conflicto era algo a evitar a toda costa. Ahora, se vuelve algo que puedes atravesar sin colapsar. No porque te guste, sino porque confías más en tu capacidad de sostenerte. Esa confianza no viene de ganar discusiones. Viene de no perderte en ellas. Empiezas a elegir cuándo hablar y cuándo no. Cuándo quedarte y cuándo retirarte. Cuándo explicar y cuándo no hacerlo. Y esa elección consciente reduce enormemente la ansiedad. Porque la ansiedad crece cuando sientes que no tienes opción. Cuando empiezas a sentir que puedes elegir, baja. Aquí aparece una verdad muy clara: no necesitas gustar para pertenecer. Necesitas ser tú en los lugares correctos. Y esos lugares no siempre son los más ruidosos, los más visibles o los más populares. Pero son los que te permiten respirar.
Todavía queda integrar algo importante. Cómo sostener esta forma de estar sin volverte distante, sin cerrarte al vínculo, sin convertir la autenticidad en una barrera. Falta hablar de cómo relacionarte desde la firmeza sin perder sensibilidad. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Cuando dejas de querer gustar a cualquiera, no te vuelves menos amable. Te vuelves más honesto. Y la honestidad, aunque no guste a todos, te devuelve una autoestima que ya no depende del aplauso. Y desde ahí, cualquier relación que se construya ya no se apoya en tu adaptación, sino en tu presencia real. En esta etapa ocurre algo que muchas personas no esperaban sentir, una calma que no depende de la aceptación externa. No es una calma constante ni perfecta, pero es diferente a todo lo anterior. No nace de gustar. Nace de estar alineado contigo. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante la posibilidad de no caer bien. Antes, esa posibilidad activaba alerta inmediata. Ahora, aunque todavía incomode, ya no te domina. Hay una sensación interna de sostén que antes no estaba. Y ese sostén no viene de sentirte mejor que otros. Viene de sentirte en casa dentro de ti. Aquí algo muy profundo empieza a reordenarse, tu relación con la soledad. Antes, la soledad se sentía como vacío, como amenaza, como confirmación de que algo faltaba. Ahora, poco a poco, la soledad empieza a sentirse como espacio. No siempre cómodo, pero respirable. Porque ya no necesitas estar siendo validado todo el tiempo para sentir que existes. Puedes estar contigo sin corregirte, sin evaluarte, sin ensayar versiones futuras de ti. Ese silencio interno, que antes daba miedo, empieza a volverse regulador. Aquí aparece una distinción muy importante. Dejar de gustar no es dejar de vincularte. Es dejar de vincularte desde la ansiedad. Empiezas a acercarte a otros no para asegurar pertenencia, sino para compartir presencia. Eso cambia completamente la calidad del vínculo. Cuando no necesitas gustar, puedes escuchar sin estrategia. Puedes hablar sin calcular tanto. Puedes estar sin impresionar. Y esa forma de estar, aunque menos espectacular, es mucho más profunda. Algunas personas se sorprenden al notar que ahora sus relaciones son menos numerosas, pero más significativas. Menos ruidosas, pero más reales. Y eso no es pérdida. Es depuración emocional. Aquí también cambia algo esencial, la forma en que te tratas cuando no encajas. Antes, no encajar era vivido como fracaso personal. Ahora, empieza a verse como información. Información sobre contextos que no son para ti. Información sobre ritmos que no te representan. Información sobre lugares donde tu presencia real no tiene espacio. Y esa información te ayuda a elegir mejor. Elegir dónde quedarte. Elegir dónde irte. Elegir dónde invertir tu energía. Esa capacidad de elección reduce enormemente la ansiedad. Porque la ansiedad se dispara cuando sientes que tienes que adaptarte a cualquier lugar para sobrevivir. Cuando entiendes que puedes elegir, algo se relaja. Aquí también empieza a cambiar tu relación con la culpa. La culpa ya no aparece como una voz autoritaria que te obliga a volver a agradar. Aparece como una señal transitoria. Puede incomodar, pero ya no dirige tus decisiones. Empiezas a reconocerla como parte del ajuste. Como el eco de un patrón antiguo que se está desactivando. Y eso te permite no obedecerla automáticamente. Otra transformación importante ocurre en tu forma de comunicarte. Empiezas a ser más claro, pero no más duro. Más directo, pero no agresivo. Más honesto, pero no impulsivo. Porque cuando no estás defendiendo tu valor, no necesitas atacar ni convencer. Tu tono cambia. Tu ritmo cambia. Tu presencia cambia. Y eso se siente. Aquí muchas personas notan algo interesante. La gente empieza a reaccionar distinto. Algunos se sienten más cómodos. Otros se sienten descolocados. Algunos intentan volver a la dinámica anterior. Otros se adaptan. Y tú empiezas a darte cuenta de algo muy importante. No eres responsable de regular la incomodidad de todos. Esa comprensión libera. Porque durante mucho tiempo creíste que tu rol era mantener el ambiente estable, agradable, liviano. Y al soltar ese rol, aparece espacio para que cada uno se haga cargo de lo suyo. Eso no rompe el vínculo sano. Lo equilibra. Aquí también cambia la relación con el rechazo. El rechazo deja de sentirse como una sentencia. Se vuelve una experiencia más dentro del abanico humano. Puede doler, pero no define tu identidad. Y cuando el rechazo deja de definirte, la autoestima deja de depender de la aprobación. Empiezas a valorar más tu coherencia que tu popularidad. Más tu tranquilidad que tu aceptación inmediata. Más tu integridad que tu imagen. Y ese cambio no es menor. Es estructural.
Otra cosa que empieza a aparecer es una sensación de dignidad tranquila. No orgullo. No superioridad. Dignidad. La sensación de que no necesitas minimizarte para pertenecer. De que puedes ocupar tu lugar sin pedir permiso. Esa dignidad se siente en el cuerpo. En la postura. En la respiración. En la forma de mirar. No porque actúes distinto, sino porque ya no te estás conteniendo. Aquí también empiezas a notar cuántas decisiones antes estaban influenciadas por el deseo de gustar. Desde aceptar planes que no querías hasta quedarte en lugares donde no estabas bien. Y al ver eso, algo se ordena. No para juzgarte, sino para entenderte. Entiendes que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Y ahora estás aprendiendo algo nuevo. Ese reconocimiento interno es clave para la autoestima. Porque deja de haber autoataque y empieza a haber comprensión. Otra transformación profunda ocurre cuando empiezas a conectar más con lo que valoras. No con lo que se espera de ti, sino con lo que realmente importa para ti. Tus ritmos, tus límites, tus prioridades, tus formas de estar. Cuando gustar deja de ser el eje, los valores empiezan a ocupar ese lugar. Y vivir desde valores regula mucho más que vivir desde aprobación. Porque los valores no cambian según quien esté enfrente. Son una brújula interna. Y esa brújula reduce la ansiedad, porque ya no tienes que recalibrarte todo el tiempo según el contexto. Aquí aparece una sensación nueva, claridad. No claridad absoluta, pero sí suficiente para moverte con menos duda. Menos autoobservación. Menos desgaste. Te vuelves más simple internamente. Menos dividido. Todavía queda cerrar este recorrido. Falta integrar todo esto en una forma de estar en el mundo que no dependa de gustar, pero tampoco de aislarte. Falta hablar de cómo esta autoestima interna se traduce en paz sostenida y relaciones más sanas. Eso viene ahora. Por ahora, quédate con esto. Dejar de querer gustar a cualquiera no te hace perder conexión. Te conecta con algo más estable que la aprobación, tu propio centro. Y desde ese centro, cualquier vínculo que llegue ya no te exige desaparecer para existir. Hay un momento final, casi imperceptible, en el que algo se reordena dentro de ti. No porque ya no quieras gustar nunca más, sino porque ya no lo necesitas para sentirte válido. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. No despiertas un día convertido en alguien indiferente. Sigues queriendo caer bien. Sigues valorando el vínculo. Sigues siendo sensible a la mirada del otro. Pero ya no te pierdes en ella. Ya no te defines por ella. Ya no te abandonas para sostenerla. Empiezas a vivir desde un lugar más estable, la congruencia interna. Y la congruencia interna no es perfección. Es alineación. Es poder decirte a ti mismo, al final del día, hice lo que pude sin traicionarme. Hablé desde donde estaba. Me callé cuando lo necesité. Me retiré cuando algo no era para mí. Y eso es suficiente. Esa sensación de suficiencia no viene de gustar. Viene de respetarte. Aquí se revela algo muy importante. La autoestima no se siente como euforia, se siente como calma. Una calma que no depende de aplausos. Una calma que no se rompe cuando alguien no responde como esperabas. Una calma que permanece incluso en la incomodidad. Porque ahora sabes algo que antes no estaba claro, que tu valor no se negocia en cada interacción. Cuando alguien no te elige, ya no lo vives como una sentencia. Lo vives como una diferencia. Cuando alguien no conecta contigo, ya no te corriges de inmediato. Te observas. Disciernes. Sigues. Eso no te vuelve distante. Te vuelve más presente. Aquí también cambia la forma en que recuerdas quién eras. Ya no te miras con vergüenza por haber querido gustar tanto. Te miras con comprensión. Entiendes que fue una estrategia. Que fue una forma de cuidar vínculos cuando no sabías cómo cuidarte a ti. Y esa comprensión cierra una herida profunda, la de atacarte por haber hecho lo mejor que pudiste con lo que tenías. Ahora, desde este lugar, empiezas a relacionarte distinto. No porque lo intentes, sino porque ya no estás actuando. Tu tono es más natural. Tus silencios más honestos. Tus palabras menos calculadas. Y eso genera algo muy interesante. Las personas adecuadas empiezan a sentirse más cómodas contigo. No porque seas más agradable, sino porque eres más real. No todo el mundo se queda. Y eso sigue doliendo un poco. Pero ya no te destruye. Porque ahora sabes que perderte a ti sería una pérdida mucho mayor. Aquí aparece una verdad final, simple y profunda. No naciste para gustar a cualquiera, naciste para habitarte sin miedo. Y cuando haces eso, la vida se vuelve menos tensa. No más fácil, pero más clara. Empiezas a elegir mejor. A decir no sin culpa excesiva. A decir sí con más presencia. A descansar sin justificarte.
a estar solo sin sentirte vacío, a estar acompañado sin desaparecer. Esa forma de estar no hace ruido, no busca destacar, no necesita validación constante, pero es sólida, y la solidez calma. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en una exigencia. No intentes hacerlo perfecto. No te juzgues por seguir queriendo gustar a veces. Los patrones no se rompen con violencia, se aflojan con conciencia. Observa cuando te corriges. Observa cuando te adaptas por miedo. Observa cuando te eliges, aunque incomode. Eso es suficiente por ahora. Si este espacio te ayudó a poner palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, puedes dejar un comentario. No para explicarte, solo para marcar presencia. Para decirte a ti mismo, estuve aquí, sin máscara. Compartirlo con alguien que vive agotado por agradar también puede ser un acto de cuidado. No para convencer, sino para ofrecer un espejo. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, suscribirte no es una promesa de cambio rápido. Es una invitación a seguir volviendo a ti con un poco más de honestidad cada vez. Porque al final, el verdadero error no fue querer gustar. El error fue creer que tu valor dependía de ello. Y ahora que eso empieza a caer, no necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas dejar de abandonarte. Y desde ahí, todo lo demás empieza a acomodarse solo.